el INE. León Rodrigo Krause Turrent, León Krause, de acuerdo con el listado más reciente de proveedores del INE, fue registrado hace 2 días como proveedor de dicho organismo electoral, el cual preside Lorenzo Córdoba. Cabe señalar que León Rodrigo Krause es hijo de Enrique Krause, propietario y director de la revista Letras Libres. El presentador de noticias de la cadena Univisión, debo de señalar también, en Los Ángeles, California, según puede observarse en el listado del INE, tiene asignado el número de proveedor 6918. Es importante destacar que la revista Letras Libres, empresa donde publica toda la familia Krause, Enrique Krause, Isabel Turrent, León Krause, también se encuentra en la lista actualizada de proveedores activos del INE México. El número que tiene asignado es el 2731. De acuerdo con testimonios de personas que trabajan en el INE y en la redacción de la revista Letras Libres, el árbitro electoral, Lorenzo Córdoba, estaría preparando desde hace unos días una segunda embestida contra López Obrador, similar a la llamada Operación Berlín. ¿Proveedor de qué? Esa es la pregunta con la que iniciaría saludando a Ricardo Sevilla. ¿De qué provee León Krause al INE? Saludo al maestro Ricardo Sevilla, coordinador de opinión y de investigaciones especiales de Regeneración MX y miembro de esta familia sin censura. Ricardo, buenos días. ¿Qué tal, querido público, Vicente? Buen día. Bueno, Rodrigo Krause, o León Rodrigo Krause Turrent, que es su nombre completo, provee de muchos materiales a Lorenzo Córdoba, al INE. Hay que recordar que este personaje fue impuesto por el Consejo General del INE, que supuestamente lo eligió por unanimidad como uno de los moderadores del segundo debate presidencial que se celebró el 20 de mayo, si no mal recuerdo, del 2018, en el debate presidencial aquel, muy atropellado, donde Yuridia Sierra, que fue su compañera, se presentó en muy malas condiciones. Yo he dicho y he sustentado con pruebas, con documentos, que nosotros trabajábamos en la Operación Berlín preparando material para León Krause. Este material se publicaba en diferentes sitios, pero más allá de todo eso, se continúa trabajando en este afán de golpear al gobierno de López Obrador y ahora con mucho más énfasis cuando ya se espera pues la consulta de revocación de mandato, que ellos están jugando que no quieren, que están denostando por un lado, pero por otra parte están pues sobándose las manos, porque es el momento preciso donde ellos van a aprovechar para tratar de quitar al presidente López Obrador de la presidencia. Ahora, es importante esto que aparece en el repositorio del INE, en el repositorio de proveedores, porque este personaje, si bien es cierto que ya trabajaba supuestamente dando servicios profesionales a este instituto, lo cierto es que no debería hacerlo. Desde mi punto de vista, desde el punto de vista ético, me parece que un personaje que es no solamente anti-López obradorista, sino acusadamente opuesto a los sistemas de representación popular, pues no debería de trabajar para un organismo que se presume democrático y neutral, sobre todo porque el INE, de acuerdo con sus presupuestos, es el árbitro que se encarga de que todos los actores políticos compitan en igualdad de circunstancias. Pero la pregunta es entonces, ¿por qué el INE de Lorenzo Córdoba decide contratarlo como proveedor? ¿Por qué decide contratar a un personaje que es abiertamente opositor al presidente para que le realice trabajos de qué? Esa es precisamente la pregunta, porque ya en ese mismo repositorio nosotros nos podemos encontrar en el listado que también está
Letras Libres, que es la revista o la empresa de su papá, donde escribe él, escribe su mamá, escribe su hermano y escriben los amigos. Hay que recordar también que este personaje, León Krause, trató de inocular hace poco tiempo aquella respuesta amañada pues bueno, en el periodista Jorge Ramos, donde le decía, ¿tú cómo ves a López Obrador? ¿Cómo le llamamos? Entonces quería inocular, es decir, le llamamos tirano, le llamamos dictador, populista, etcétera, y no cuajó. Este personaje es abiertamente opositor al gobierno y al personaje López Obrador. Yo no creo que el INE, y lo digo claramente, debería sobrevivir. Yo creo que no se trata de aniquilarlo, como he escuchado muchas voces. Yo creo que se trata de reformarlo, pero hay que reformarlo desde sus cimientos, Vicente, porque el público no puede tener una memoria tan pequeña, digamos. Debe de recordar las cosas que pasaron hace muy poco tiempo. Hace unos meses, en mayo, el presidente López Obrador puso en las pantallas de Palacio Nacional los contratos que tenía Héctor Aguilar Camín y Enrique Krause. Héctor Aguilar Camín con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual en este momento se encuentra en una crisis, ya en una crisis completamente insostenible, que ha puesto en vilo, pues bueno, la capacidad de resolución que tienen estos magistrados que están ahí enquistados. Pero por otro lado también se exhibió los contratos de Enrique Krause. Se le había encomendado en ese documento que dio a conocer el presidente un documental, el famoso documental de la historia de los procesos electorales, donde se entrevistaba a Goldenberg, al propio Lorenzo Córdoba, a Luis Carlos Ugalde, y donde se decía además que no había existido prácticamente fraude en 2006, que el Instituto Federal Electoral en ese momento, pues bueno, no había considerado que hubiera pruebas suficientes para avalar un fraude. Más allá de todas estas posturas, lo cierto es que el INE está ya tomado por un grupo, por este grupo de intelectuales o este grupo de gente que comanda Krause, que por cierto, yo tengo alertas de todo lo que hacen y van haciendo, y veo que hace un par de minutos Enrique Krause acaba de publicar que en su cuenta de Twitter no es ni ha sido de ninguna manera pues el jefe de ninguna república de las letras. Y esto tiene que ver con lo que dijo hoy el presidente, pero en realidad sí lo es, sí lo fue, es un dictador ya en caída libre, Vicente, y el hecho preocupantísimo de que su hijo, de que él, de que su negocio estén trabajando en el INE, a mí me parece, pues, me parece una locura. Me parece una locura porque imagínate, contra cuántos personajes tiene que luchar la democracia, contra cuántas instituciones ya que han sido deslegitimadas por estos sujetos ha tenido que luchar el pueblo. El pueblo quiso elegir a López Obrador. El pueblo tiene una organización social que ha decidido actuar democráticamente a partir pues del voto ciudadano. Estos personajes le tienen miedo a la democracia, ya lo hemos dicho. Estos personajes le tienen miedo a las decisiones colectivas, estos personajes le tienen terror a las formas que adopta el gobierno, a todos los mecanismos de participación directa,
estos cuates le tienen miedo. Entonces, es de llamar muchísimo la atención y de poner ojo. Esto que yo publico en Twitter, yo esperaría que tuviera algún tipo de consecuencia, es decir, que los que se llaman periodistas independientes, los que se llaman investigadores, le vayan jalando por ahí, porque se necesita mucha investigación, se necesita que demos a conocer cuáles son los mecanismos contractuales, porque estos patos tienen contratos con esas instituciones que supuestamente regulan la democracia en este país. Entonces, se trata de que nosotros descubramos, pero con datos duros, que estos sujetos actúan como una aristocracia y en ningún momento como demócratas. No tiene absolutamente nada que ver con lo que definía Platón, con lo que definía Aristóteles sobre la democracia, que es, pues bueno, el gobierno de los menos, el gobierno de la multitud, con estos plebiscitarios de la dictadura. No están en contra de todo lo que tenga que ver con elecciones del pueblo, con referéndums de la ciudadanía. No son demócratas, y es muy preocupante que estén ahí metidos, Vicente, público, en el INE. Ese INE está ya infestado, es una plaga voy a decir algo muy terrible, pero de apátridas. Estos personajes están viendo hacia las clientelas, están viendo hacia España, recibiendo premios, están loando al gobierno de Estados Unidos y están denostando al pueblo, al cual le llaman pueblo tonto, pueblo bueno, caterva, multitud, rebaño, nos llaman metecos, nos llaman esclavos, nos llaman prietos, nos llaman nacos, nos llaman de todo. Como si estuvieran ellos en el paraninfo todavía de la vieja democracia griega o ateniense, y esto es terrible. Ese tipo de estructuras piramidales ya no pueden existir, y aunque Enrique Krause rechace ser o haber sido jefe de una república de las letras, lo cierto es que en ese sentido sería un espurio, porque se metió de lleno al cetro que tenía su jefe, que era Octavio Paz. Entonces se lo quitó y lo anda paseando por todos lados con sus prosélitos. Está viviendo de la figura de Octavio Paz, está viviendo de todas las regalías que dejan sus obras, sus conferencias, su figura intelectual, y todos esos personajes que están como Jorge F. Hernández, que fue depuesto por misógino, y esa es la palabra, este señor es un misógino que está paseando, como ya lo documentamos aquí, a sus hijos en Madrid y a él mismo y a su pesada mole por todos los rincones de Madrid. Lo cierto es que actuaban así todos es todos. Y no dejo aquí también títeres sin cabeza, igual que Juanito Villoro, igual que Sergio Sarmiento, igual que Pascal Beltrán del Río, toda esta gente que está tratando de denostar la consulta ciudadana, que está tratando de denostar la consulta sobre la revocación del mandato, la que está denostando una y otra vez al pueblo llano, es la que quiere, con una fiereza ya animalesca, bestial, querer seguir obteniendo, estos contratos, Vicente, estos contratos que ahí están. Yo no sé por qué estos periodistas independientes, como la tal Reina de la que estabas hablando hace un momento y que yo no siento que represente a nadie, pues no están investigando. ¿Por qué no están sacando los contratos? Se los tienen que poner ahí en el escritorio y ni así los quieren ver, porque estamos también en una crisis, Vicente, y hay que decirlo, de credibilidad del periodismo. El periodismo se está mudando de canales, se está viniendo aquí a otras plataformas, pero también están cayendo en estas plataformas gente que no tiene absolutamente nada que ver y ni que hacer con el periodismo. Si nos quejamos de esos periodistas corporativos que trabajan
viendo a sus patrones. También hay que denunciar a personajes como este, que además de ser narcisistas, no aportan absolutamente nada. No hacen preguntas directas, pero adicionalmente no tienen ningún tipo de investigación, porque les da flojera, les gusta el protagonismo y nada más. Entonces, me gusta que haya esta marea, porque me da la impresión de que cuando las mareas están agitadas, pues es que está vivo el mar. Así es. Oye, Ricardo, y si no nos representan los medios corporativos, si no nos representa Reinaide, tampoco nos representan estos personajes que te voy a mencionar y hay que exhibirlos. Ayer hablaba de Claudio X González, que retuitea la columna de Luis Carlos Ugalde de no a la consulta de revocación de Andrés Manuel López Obrador, y cómo se expresa Manuel Cloutier, quien dice: creo que tienes razón y eso puede ser la mejor estrategia para quien busca llamar la atención en todo, porque su mamá no le dio pecho cuando estaba bebé. Y a eso súmale, porque más tarde me lo envía Quique Legorreta, lo que publica Macario Schettino, este disque experto, analista, que aparece en diferentes medios de circulación nacional. Macario Schettino retuitea a un tal Miguel Quintana que dice: no se pasen, ¿cómo se atreven a comparar a ese pobre animal con la bestia de López Obrador? AMLO lujo de pendejete, y aparece una fotografía del presidente, no sé si truqueada, pero con estómago amplio y a un lado un orangután, y Macario Schettino dice: además es hembra, 3 puntos, el orangután. Pero los ataques no cesaron. Yo no sé si tengas en el radar a una tal Denise Ramos, que para acabarla es mi paisana de Sonora, que dice que escribe libros y da conferencias porque, criticando la maqueta del Templo Mayor en el Zócalo, dice: pero querían a Huicho Domínguez de presidente. Anda la perra brava, andan desatados, pero creo que es precisamente por todo lo que acabas de exponer, por todo lo que acabamos de decir, que hay que exhibir a estos personajes que no nos representan y que no deberían de representar a nadie en el gremio de los medios de comunicación, con este veneno, con este odio. Así es, querido Vicente. Sujeto, pues es un payaso, es un caricato. No tiene nada que hacer en el periodismo, y a estos es muy fácil desnudarlos, público, cuando decimos para quién trabaja. Trabajan para Manuel Arroyo. Ya hemos dicho aquí en Sin Censura, hemos dicho y escrito en Regeneración quién es Manuel Arroyo. Manuel Arroyo es este personaje que tiene, que es dueño, además del Financiero, y que tiene el convenio con Bloomberg, es dueño de, pues bueno, los sistemas de videovigilancia en los penales, es el que tiene millones. Yo le preguntaba a los compañeros de Macario Schettino, a Risco y a Marketing, qué pensaban de eso, y se quedan callados siempre, porque no hay independencia en esos medios de comunicación corporativos, querido público, y como no hay independencia en esos medios de comunicación, pues bueno, la ética periodística, que se supone que es la guía de todo reportero decente, pues no existe. Entonces ellos ya no se encargan de recolectar, de investigar, de jerarquizar la información con respecto a los hechos políticos, económicos, sociales, culturales que quieran dar a conocer. Ya actúan con una agenda que tiene que ver con los negocios de sus jefes, y la elaboración y difusión de esa información, generalmente fake news, pues ya está basada únicamente en los intereses de ese grupo, y los defienden sí con mucha vehemencia, postulan su independencia una y otra vez, dan conferencias, pero estas conferencias, insisto, son las conferencias de saltimbanquis, son las conferencias de actores del periodismo, pero que no tienen absolutamente nada que ver con lo que nosotros hacemos, con el periodismo de investigación, con el periodismo de datos. Nosotros acudimos justamente a fuentes, a bases de datos, a diferentes organismos, nos metemos, trabajamos en algún momento, los periodistas de nuestra generación, querido Vicente, pues en hemerotecas, en bibliotecas. No trabajamos en el periodismo de la farándula, en el periodismo del corazón, ni todas estas cosas
que están mucho más cercanas a los asuntos dramáticos y teatrales que a la realidad periodística. Entonces hay que llamar la atención sobre eso. Caricatos como Macario Esquetino y toda la gente que trabaja para Manuel Arroyo, pues bueno, ya de por sí eso los califica, pero se apartan completamente de lo que es la precisión del quehacer periodístico. Mi querido Ricardo Sevilla, estaremos al pendiente de las reacciones de los Krause ante esto que denuncias y exhibes en redes sociales. Por lo pronto, agradeciéndote tu generosidad para Sin Censura, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en redes sociales, para que te siga, para que te comparta? Claro que sí, querido Vicente. Pueden seguirme, por favor, en mis redes sociales, en mi cuenta de Twitter, @Sevilla Crítico, y en mi cuenta de Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Y en lo que estamos publicando en Regeneración, en el programa Los Datos Duros, que pasamos de lunes a viernes, lo transmitimos de lunes a viernes, de 4 a 5:30, pues con muchos datos duros y sin payasadas y sin andar ahí con teleprompters y cosas así. Nosotros no solamente damos nuestra opinión, sino les presentamos facturas y documentos que avalan que estos sujetos son y seguirán siendo siempre unos raterazos. Abrazo, querido Vicente, nos vemos mañana y que tengan una excelente tarde.